Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Bien, buen día a todos. Yo sé que ustedes esperaban Romanos y cuando dijeron Fede dijeron, uy, no viene Romanos, viene Fede. Bueno, estoy yo. Saben que yo pienso que lo más difícil de un mensaje es qué decir después del buen día. Decís buen día y tenés que entrar en el mensaje, y decís, uy, ¿qué digo después de buen día? Entonces pensé un montón de cosas, pero pensé tantas que si digo todas, empiezo a decir todo, buen día, bueno, estuvimos viendo el mensaje pasado, pero fue hace un montón, no, eso no. Voy a decir, buen día, ¿cómo están? ¿Qué hicieron la semana? Pero generalmente no tenemos una interacción, así que no, eso tampoco. Entonces dije, bueno, voy a decir todo esto que estoy diciendo y ya los tengo y empiezo. Así que bueno, voy a decir, el mensaje pasado, que fue hace 2 meses creo, que yo estuve acá en el púlpito, y agradecido, como siempre que estoy acá en el púlpito, agradecido por la oportunidad que tengo de compartir el mensaje, la palabra de Dios. Estuvimos viendo el capítulo 3 de Santiago. Cada vez que yo estoy acá en el púlpito, vemos el libro de Santiago, vimos el capítulo 1, vimos el capítulo 2, vimos el capítulo 3, hoy vamos a empezar con el capítulo 4. El último mensaje, hablamos de la lengua, hablamos el peligro de enseñar sin dominio, con una lengua que no está con el espíritu, sino con una lengua cuando estás en la carne. Vimos las repercusiones que tuvo después del mensaje, fueron algunas graciosas, pero quedó mucho, y lo que quedó mucho es, no tenés que hablar mal del hermano, no tenés que murmurar, no tenés que juntarte a hablar mal de otra persona. Y tuvo muchas repercusiones, semanas después que venían y me decían, pasó esto después de tu mensaje, hice esto, llamé, me sirvió, y eso fue animador. Pero bueno, estábamos viendo eso, vimos que usar la lengua, usar mal la lengua, como decíamos, usar la lengua en la carne, sin control del espíritu, podía causar peleas entre hermanos, podía causar división en la iglesia, que eso es lo peor que puede haber, y solo usando un miembro tan pequeño como es la lengua. Y Santiago nos anima en el capítulo 3 a usar bien la lengua, una lengua controlada por el Espíritu. Y habíamos hecho 3 aplicaciones, el mensaje de la palabra, el mensaje que predicamos la otra vez, y era orar antes de hablar, orar, Dios nos manda a orar sin cesar, orar antes de hablar, pedir perdón si heriste con tus palabras a alguien, ir a pedir perdón, y después llenar tu corazón de la palabra de Dios para hablar bendiciones. Eso era lo que vimos, el mensaje no de la semana pasada, de hace 2 meses, por eso hacemos un refresh. Hoy vamos a ver algo bastante relacionado, porque es el mismo libro y sigue. Nosotros, si bien tenemos en la Biblia capítulos, versículos, esto siempre fue una carta en donde no decía, bueno, este es el capítulo 1, hermanos, decía Santiago. No, era una carta que no estaba separado. Después se separó para que tenga un mejor entendimiento cuando lo leemos. Pero por eso el mensaje de hoy va a estar bastante relacionado con el mensaje de la palabra de Dios. Ahora vamos a ver y vamos a leer en un momento Santiago 4, los primeros 10 versículos, cómo Santiago confronta con claridad la raíz de los conflictos. Los conflictos y guerras, y vamos a ver en los primeros versículos que está hablando de guerras y conflictos entre nosotros, entre hermanos. Entonces, Santiago lo confronta, como decía, con claridad los conflictos y por qué, cuál es el causante de esos conflictos. Entonces nosotros vamos a ver en estos 10 versículos, y titulé este mensaje, Caminando hacia la gracia y la paz de Dios. Vamos a leer Santiago 4, 1, 10, y vamos a ver 4 cosas
para encontrar el camino correcto para ir hacia la gracia y la paz de Dios, para encontrar la gracia y la paz de Dios. El primer punto, y es el más largo, este es un mensaje corto, no lo dije, pero una de las cosas que pensé, este es un mensaje corto. El último que dijo es un mensaje corto, predicó 2 horas y media, así que quédense tranquilos que menos de 2 horas y media voy a predicar. Menos, por ahí 2 horas y 20. Bueno, pero el primer punto, como decía, va a ser abandonar los conflictos causados por los deseos egoístas. Y vamos a leer nuestro texto. Santiago, capítulo 4, dice: ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden, piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Aflíjanse, lamentense y lloren, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Eso dice Santiago los primeros 10 versículos del capítulo 4, y como le decía, vamos a ir buscando o vamos a ver 4 cosas para encontrar la gracia y la paz de Dios. Y la primera es abandonar los conflictos causados por los deseos egoístas. Y cuando Santiago en los primeros versículos habla de guerras y conflictos, está hablando de guerras y conflictos entre hermanos. Él, recuerden que le está escribiendo a judíos convertidos y estaban peleando entre ellos. Por eso el capítulo anterior habla de la lengua, porque había murmuración. Y ahora le está diciendo de dónde vienen esas guerras, esos conflictos que tienen ustedes. Y después dice algo, o pregunta algo, mejor dicho, hace una pregunta retórica en donde está la respuesta a la nueva pregunta, que dice, ¿no vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Está diciendo, de ahí está viniendo los conflictos y las guerras que tienen entre ustedes. Y si hablamos de la guerra literal, yo no creo que un país que está en guerra, no sé si pensamos en Rusia con Ucrania, o si vamos más atrás en 82, Argentina con Inglaterra, con las Malvinas, yo no creo que ningún país quiera estar en guerra. Y quiero que me entiendan, no es que digo que no van a estar en guerra. Que si vos le preguntás a un líder de cualquier país, ¿vos querés estar en guerra? Te puedo asegurar que te dice, no, yo no quiero estar en guerra. Ahora, ¿existen las guerras? Sí, existen. Ahora, ¿por qué existen? Existen por deseos que no tendrían que existir, digamos, pero existen. Generalmente son intereses económicos, las guerras son intereses económicos. Pero si lo llevamos a nuestras vidas cotidianas, vos le podés preguntar a cualquier hermano, ¿vos querés tener un conflicto con otro hermano? ¿Qué te va a responder? No quiero tener un conflicto. ¿Querés tener una guerra con otro hermano? No querés tener una guerra con otro hermano. Pero ¿saben qué? Existen esas guerras, existen esos conflictos. Entonces acá Santiago está diciendo, ¿de dónde vienen esas guerras y esos conflictos? Bueno, esas guerras y esos conflictos vienen de las pasiones que combatimos dentro nuestros. Y esos deseos y pasiones es la pasión o los deseos carnales. Los deseos carnales es un antónimo o es el opuesto de voluntad de Dios o deseo espiritual. Yo cuando iba a la escuela, me acuerdo que cuando tenía 6, 7 años, me encantaba el tema sinónimos, antónimos. Me encantaba, no sé por qué, me salía fácil. Me decía, bueno, la maestra preguntaba, ¿el sinónimo de lindo? Yo, hermoso, muy bien, Fede. Y el antónimo, yo, no, pará, Fede, dejá contestar a otros chicos. Y algunos chicos no sabían. Y yo no podía entender cómo un tema tan fácil
no le salía. Es más, me acuerdo que una vez salí de una clase porque no daban antónimos y sinónimos y me dijeron, Fede, estás en el segundo año de la facultad, no podemos ver antónimos y sinónimos. Me enojé. No, eso es un chiste, pero era un tema que me gustaba mucho cuando era chico. Y ¿saben qué? A veces nosotros no podemos discernir, no podemos darnos cuenta que el deseo espiritual y el deseo de la carne son opuestos cuando tenemos deseos egoístas. Cuando tenemos deseos egoístas, cuando tenemos deseos carnales, no nos damos cuenta que es opuesto a la voluntad de Dios. Vemos en Gálatas 5, 16, 17 que nos da el concepto bien claro. Fíjense, dice, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. ¿Qué está diciendo? ¿Qué le están diciendo acá los hermanos de Gálatas? Le están dando el concepto bien claro, está el deseo de la carne y el deseo espiritual, y se oponen. Y fíjense cómo termina. Ustedes no pueden hacer lo que deseen. Ustedes como hijos de Dios no pueden hacer lo que quieren. Ustedes como hijos de Dios tienen que andar por el Espíritu. Eso es lo que dice ahí. Pero obviamente tenemos una mala noticia. Y la mala noticia es que nuestro cuerpo y nuestra mente es pecadora, y Dios ya nos dijo, después de Adán que pecó, nosotros ya somos pecadores, nosotros nacemos con pecados, y dice que no hay justo ni un uno, dice que todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios, somos pecadores. Es más, Pablo en Romanos 7 está hablando de la libertad cristiana y dice que está combatiendo, y creo que puse el versículo, sí, bueno, en Romanos 7, 22, 24, está hablando Pablo, como decía, de las libertades cristianas, y habla de la ley, habla de la carne, de la lucha constante que tiene, y en los versículos 22, 24 dice, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Y el 24 dice, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Él sabe que tiene un cuerpo y una mente que está peleando siempre porque uno quiere los deseos de la carne y la mente está como cristiano diciendo vos tenés que seguir el camino y la voluntad de Dios, y está peleando siempre. Nosotros tenemos un cuerpo que va a querer pecar, nosotros tenemos un cuerpo que peca, y ahí es donde tenemos que hacernos fuertes en ser cristianos y tener esa lucha. Muchos cristianos no combaten y dejan que el cuerpo haga por sí solo. Yo quiero que hoy pensemos, y el objetivo de este mensaje, siempre que predicamos tenemos metas claras, como la primera siempre es glorificar a Dios en todo lo que hacemos, más predicando la palabra, que Dios sea exaltado, que podamos predicar expositivamente, que sea la Biblia, siempre oramos eso y son las metas principales. Después los objetivos, yo quiero tener un objetivo claro acá, que es que hoy Dios te hable y sepa que lo que estoy exponiendo es de la palabra de Dios. Quiero que hoy, cuando pienses este mensaje, digas, tengo que aplicar lo que aprendí este domingo porque es necesario para mi vida. ¿Y por qué digo esto? Porque si vamos a ir caminando hacia la gracia y la paz de Dios, tenemos que eliminar, como decía el punto 1 que estamos viendo, tenemos que eliminar los conflictos y las guerras entre hermanos. Y hoy yo quiero que pienses por un segundo, obviamente no quiero que lo digas en voz alta, pero quiero que pienses esa guerra interna que tenés con un hermano, ese conflicto que tenés, que primero, si me decís, no, yo no tengo, creo que, bueno, puede ser que no tengas, creo que siempre hay alguien en donde si vos vas por acá y el hermano viene, te cruzás de vereda, pero está bien porque es mejor cruzarme de vereda, ese hermano en donde
vos por ahí decís, no, pero este hermano, ¿cómo no voy a tener conflicto? Mirá la camisa que se puso, qué ridículo. Mirá, yo no puedo hablar con ese mensaje porque es muy carnal, no puedo hablar con ese hermano porque es muy carnal, no puedo... y es más, cuando hace algún proyecto o está haciendo algo y le va mal, decís, uy, pobre, pero se te dibuja la sonrisa, porque en verdad ese hermano... Y por ahí vos decís, pero está bien lo que yo pienso, porque yo estoy pensando según el Espíritu y él no. Y bueno, eso quiero decirle, hermanos, que son los conflictos y las guerras que habla Santiago acá. Y esos pensamientos que ustedes tienen, que yo tengo, que todos los hombres tienen contra algún hermano, vienen de deseos egoístas, vienen de la carne. Entonces yo les animo a hacer 3 cosas. Y esto es en el punto 1, no se confundan. Son 4 cosas que vamos a ver. Esto en el punto 1, hacer 3 cosas. Y son 3 cosas simples. 3 cosas simples para poder abordar esto de abandonar el conflicto y la guerra con el hermano. Primero, el primer punto, quiero que rastreemos el conflicto que tenemos, pero con sinceridad. Yo sé que si hoy, ahora, cierran los ojos, se le viene alguien en la mente, sé que se le viene alguna situación, se le viene algo a la mente. Bueno, eso, lo que se está viniendo a la mente. Que a veces uno dice, no, yo no tengo, y hace fuerza para no pensar, pero obviamente que si yo les digo, no piensen en un elefante blanco, y les pregunto, ¿qué están pensando ahora? Están pensando en un elefante blanco, aunque digamos, no quiero pensar en un elefante blanco, no quiero, están pensando en un elefante blanco. Entonces, quiero que rastreen ese conflicto y lo tengan en la cabeza. Lo rastreen y digan, yo tengo un problema acá con un hermano, tengo una guerra, quizás es reciente, quizás ya has creado una raíz de amargura, en donde ya no podés ni saludarlo al hermano, pero bueno, tenés eso en la cabeza. Número 2, quiero que vayamos, y eso lo tenía acá. Rastrear el conflicto o guerra con sinceridad. Número 2, quiero que cambiemos la actitud. Y era muy fácil poner en el 2, ir a pedirle perdón al otro hermano, por pensar mal, por tener deseos carnales. Era muy fácil, pero como les decía, este mensaje tiene un objetivo claro, que es que agarren este mensaje, piensen y busquen, si Dios quiere eso, que si leen bien, el capítulo 4 va por ahí de pensar en estas guerras y conflictos y solucionarlo, y lleven a cabo una acción para mejorar y eliminar los conflictos y las guerras entre hermanos. Entonces, número 2, yo sé que si pongo pedir perdón, nuestro cuerpo, como hablábamos, carnal, nuestra soberbia, nuestro orgullo, no va a decir, sí, yo tenía un problema con un hermano hace 10 años, así que le voy a ir a pedir perdón. Yo sé que no va a pasar. Si pasa, amén, vayan y háganlo. Pero quiero que cambien con esto, vamos a poder eliminar la guerra y los conflictos. Primero, rastrear el conflicto. Segundo, cambiar tu actitud sobre al hermano. Si vos con ese hermano ibas y hablabas mal, porque decías, vení, José, escuchá, ¿sabés qué? Este hermano, y hablabas mal porque no sabe lo que quiere hacer Emma, quiere jugar a la pelota y no sabe qué. Es un desastre. Y todo el que lo conoce a Emma sabe que es un desastre. No, es un chiste, pero digo, en vez de hacer eso, orá por tu hermano, orá por ese hermano que decís, que no decís que le vaya mal, pero que se te dibuja una sonrisa cuando fracasa en algún proyecto que tiene, que te cruzás de vereda o que no podés saludar. Orá por ese hermano, empezá a saludarlo, cambiá tu actitud frente a ese hermano. ¿Por qué? Porque no saludarlo, porque querer que le vaya mal, por murmurar, por hacer todo eso, esos son deseos carnales que no van con el Espíritu. Y nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios, que son los deseos espirituales. Y los deseos espirituales es orar, saludar al hermano, preguntar cómo está, tener buena comunión con el hermano. Y número 3, que es la más obvia y la más tajante, es eliminar por completo ese conflicto. Vos tenés un conflicto por X cosa, que como dije, quizás va durante años ese conflicto, y tenés una raíz de amargura que ya ni sabés cuál es el conflicto en sí.
Decís, ese hermano no va conmigo, punto. Bueno, eliminá por completo eso. Ese hermano tenés que orar y hacer el punto 2. Y eliminar el conflicto de una vez. Nuestra conducta como creyentes, como cristianos, como vimos en Gálatas, no tenemos opción. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. En 1 Pedro 2, 11 y 12, que creo que lo puse, está diciendo que no solo con el hermano, sí, dice, amados, les ruego como extranjeros y peregrinos, esto quiere decir que le está hablando a cristianos, cuando dice extranjeros está diciendo que no son ciudadanos de la tierra, sino que son ciudadanos del cielo, entonces por eso los llama extranjeros. Dice, amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma, mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable. Acá está diciendo que contra personas que no son cristianos también debemos tener una conducta irreprochable. Y después el versículo 12 sigue y dice que tenemos que hacerlo para dar un buen testimonio para el afuera. Entonces, el primer punto que vemos esta mañana para caminar y encontrar el camino hacia la paz y la gracia de Dios es eliminar los conflictos y las guerras que tenemos con un hermano. Ahora, vamos a ver el segundo punto, y este punto, el número 1, fue el más largo, los puntos de 100 son mucho más cortos, pero lo que tenemos que hacer luego de eliminar esos conflictos, esas guerras con los hermanos, es humillarnos. Saben que acá en el punto 2, en el PowerPoint, puse humillarnos, y acá en mis notas yo había puesto humillarnos ante Dios. Y sí, amén, tenemos que humillarnos ante Dios, pero en sí debemos humillarnos por completo, debemos humillarnos nosotros mismos, debemos humillarnos para el afuera, para el otro hermano, y ahí poder lograr una humillación a Dios. Y siguiendo el hilo de lo que vimos recién, tenemos que decir cómo eliminamos el conflicto, cómo hacemos el punto 1, obviamente es humillarnos, y yo no quise ser negativo, y porque el punto 2 es dejar de ser soberbio. Yo dije, no, eso es muy fuerte, entonces voy a poner ser humilde. Y si seguimos con los sinónimos y antónimos, humilde está acá y soberbio está en el otro lado, es un antónimo humilde de soberbio. Nosotros podemos decir, como decía, sí, pero lo que yo pienso de ese hermano, está bien, Fe, lo que vos sí está perfecto, pero lo que yo pienso de ese hermano está bien, no te puedo explicar por qué, pero está bien, y tratamos de justificar algo que está mal. Tratamos de justificar porque nuestro propio orgullo, nuestra propia soberbia no nos deja decir, realmente yo estoy mal porque estoy siguiendo los deseos de la carne. Saben que yo hace unos años trabajaba en una empresa en donde tenía 6 personas a cargo, donde de dirección o los dueños me bajaban un lineamiento y teníamos que ir por un camino. Entonces me bajaban a mí el lineamiento, yo le tenía que bajar a estas 6 personas el lineamiento de la empresa, para dónde teníamos que caminar. Y cuando estas personas, mucho más chicas que yo, iban por el camino pero se desviaban y hacían algo que no estaba en el foco que teníamos que tener, era mi deber llamarlos y decir, a ver, ¿para vos está mal esto o está bien? Vos hiciste tal cosa, te desviaste del camino, o como sea la charla, no me acuerdo, pero saben que si vos a cualquier persona, y a estas personas estoy hablando, le preguntás, ¿vos te equivocás en la vida? Y ellos te dicen, sí, obvio, yo me equivoco, vos te equivocás, todos nos equivocamos porque somos seres humanos. Y hay una frase corporativa que se usa mucho que es, el que hace se equivoca. Entonces te está diciendo, yo porque hago me equivoco, aquel no hace, por eso no se equivoca. Pero es una frase que se usa mucho, el que hace se equivoca. Pero cuando le vas a hablar así te dice, sí, yo me equivoco, pero cuando hacen alguna acción que no va con la empresa o no va, le decís, vení, está bien, y por ahí te reconocen, pero justifican todo. Bueno, sí, pero yo lo hice porque
no, pero eso porque yo, y tratan de justificar todo. Siempre hablo con mi esposa, que ella tiene 10 personas a cargo y en el trabajo que tiene, y son todas chicas jóvenes, y cada vez que me cuenta yo noto un patrón, siempre cambian las personas, pero noto un patrón claro. Esas chicas justifican todo lo que hacen, esté bien o esté mal. Ellas piensan que lo que ellas hacen está perfecto, siempre está perfecto. Y uno trata nadie me dice, yo trato de explicarle, pero es muy difícil porque piensan que son perfectas. Y ahí es donde está el problema, y creo que por eso está el punto 2 que pusimos, humillarnos, porque si nosotros tratamos de justificar todo, si nosotros tratamos de justificar los deseos de la carne, vamos a estar en problemas. Estamos siendo soberbios, y otra vez volviendo al versículo de Gálatas que vimos, es no podemos andar como nosotros queremos. Dios ya nos bajó el lineamiento de cómo tenemos que andar. Tenemos que andar por los deseos espirituales. Si vos te escapás un poquito, no vas a tener un jefe que te diga, vení, mirá, acá te estás equivocando. Sí, si es un pecado muy visible, siempre un hermano se puede acercar y con amor puede mostrarle que no es lo que Dios quiere, pero en sí, si estamos hablando de este tema, si tenemos algo en nuestra cabeza, en nuestra mente, de algún hermano, nadie te puede venir a decir, estás mal. Porque aunque a veces es notorio, es algo, una lucha que estás teniendo en tu cabeza. Entonces, hermanos, tenemos que orar y trabajar para ser humildes. En Salmo 51, 17 nos dice, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no lo despreciarás. Dios no va a despreciar al que va a Él con un corazón humilde. En 1 Pedro 5, 6 nos habla de que nos tenemos que humillar, sí lo puse, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Hermano, y fíjense cómo es nuestro último versículo, el 10, dice, humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Y acá Pedro está diciendo, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Hermanos, nosotros muchas veces no somos humildes porque no queremos decir, estoy haciendo algo mal. Muchas veces la soberbia nos invade y eso viene de los deseos egoístas que no van con un cristiano. Nosotros tenemos que tener un deseo espiritual. Y si vamos a nuestro texto, Santiago lo dice muy claro, y fíjense en capítulo 6 que dice, en versículo 6, dice, pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Hermano, hoy para caminar hacia la gracia y paz de Dios necesitamos humillarnos ante Dios, necesitamos ser humildes de corazón e ir a Dios. Y eso es como nuestro segundo punto. Y nuestro tercer punto, vamos a ver que esto sigue, y no solo tenemos que eliminar los conflictos con otros hermanos, los conflictos y las guerras, no solo tenemos que ser humildes, sino también tenemos que arrepentirnos genuinamente delante del Señor. Vemos que la Biblia nos enseña vez tras vez que debemos arrepentirnos de nuestros pecados, que debemos arrepentirnos de las cosas malas que hacemos, debemos arrepentirnos de los deseos mundanos que tenemos, de los deseos carnales que tenemos cuando no andamos por el Espíritu. Nosotros debemos dejar la soberbia a un lado, ser humildes, ir a Dios y confesar nuestros pecados que tenemos y arrepentirnos genuinamente delante de Dios. En Proverbios 28:13, creo que lo tengo,
Sí, 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que confiesa y los abandona hallará misericordia. Para hallar misericordia de Dios, hermanos, tenemos que arrepentirnos genuinamente delante del Señor. Y cuando habla de arrepentirnos, no está hablando de un remordimiento, no está hablando de una alerta que nos salta como cristianos, que cuando pecamos decimos, estoy pecando, pequé, y te salta eso. No quiere decir eso, remordimiento, que decís, no, pero me di cuenta que estuve pecando, me di cuenta que esa persona no estaba dentro de mi lista de buena fe. Está en la otra lista, en el antónimo de nuestra lista que queremos. No solo es darnos cuenta, sino tomar acción y cambiar esa actitud y decir, estoy arrepentido de ese pecado, tengo que cambiar de actitud para que no vuelva a pasar. Y ¿saben qué? Muchas veces vuelve a pasar, como hablábamos, porque nuestro cuerpo y nuestra mente están combatiendo constantemente. Debemos ver el pecado como lo ve Dios. Dios rechaza el pecado. Es darnos cuenta que pecando estamos alejados de Dios. Y saben que ahora lo vamos a ver, que este punto 3 es el más corto, que es arrepentirse, porque creo que es mucho más simple entender que debemos arrepentirnos de lo que hacemos mal. Y el cuarto punto, y ahora vamos a ver, yo recién decía que debemos estar en constante arrepentimiento porque estamos alejados de Dios. Y saben que hay una cosa peor en el infierno. Todos sabemos que cuando nosotros nos vamos de este mundo, ya sea porque viene el Señor a buscarnos o nos morimos, hay dos opciones. Está la muerte eterna y está la vida eterna. Creo que todos lo sabemos eso. Sabemos cómo es la muerte eterna, sabemos cómo es el infierno, sabemos que es una olla con fuego donde los que no acepten a Cristo como Salvador van a estar quemándose. No sé si vieron alguna vez un video de un incendio en vivo en directo, pero no podés ver nada, está todo con humo, aspirando gases tóxicos y todo eso es horrible, pero saben que hay una cosa peor de eso, que es que vamos a estar alejados de la presencia del Señor. Y en el cielo, vos podés ver en la Biblia un montón de cosas maravillosas y lindas que vamos a tener, pero saben que hay una cosa mejor en el cielo, aparte de todo lo lindo, y lo mejor es que vamos a estar en la presencia del Señor. Entonces, lo peor de un lado es lo mejor del otro. Acá vas a estar alejado, en el infierno vas a estar alejado del Señor, y en el cielo vas a tener la presencia de Dios. Y ahí viene a colación nuestro cuarto punto, que es acercarse a Dios con sinceridad. Ya vimos que debemos ser humildes, vimos que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, y nuestro texto dice que debemos acercarnos a Dios. Fíjense, en el versículo 8 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Yo cuando tenía 14 años íbamos a jugar básquet a la iglesia de Don Torcuato. Yo no era creyente, iba a jugar básquet y todos los miércoles íbamos y jugábamos. Y después de jugar básquet había una persona que predicaba el Evangelio y siempre nos hablaba del infierno y nos hablaba del cielo. Y en el cielo nos decía, bueno, el infierno, todo lo que dije, en el cielo vas a tener calles de oro, vas a tener mansiones. Y uno de los chicos que hoy sigue siendo amigo mío, que no va a la iglesia, pero iba a jugar al básquet conmigo, le preguntaba, ¿y va a haber aros de básquet con cadenas de oro? Sí, le decía al que predicaba, va a haber cadenas de oro, y eso no sé si va a haber, que claramente es lo menos importante, pero era gracioso de que esa persona se estaba imaginando el cielo, y yo con 14 años escuchaba esa pregunta y decía, ¿y cómo será el cielo? Y ahí yo me ponía a imaginar. En uno de esos miércoles yo escucho el mensaje y
y entiendo el Evangelio y me arrepiento y creo que, no, fui salvo en ese momento y me gustaba pensar de cómo iba a ser el cielo. Y gracias a Dios que el Señor nos dice muchas cosas del cielo en la Biblia, pero no tantas en donde tu imaginación puede volar, en donde vos decís, no sé si será cierto o no será cierto, que el cielo será así, pero te lo imaginás, y yo con 14 años me imaginaba y decía, y pensaba en el aro con las cadenas de oro, y decía, bueno, voy a jugar al básquet, y pensaba, ¿habrá pelotas profesionales? No sé, me imaginaba cualquier cosa. Pero sí me imaginaba estando en el cielo y que Dios se acercaba a mí, me imaginaba a Jesús, un Jesús, yo venía de la iglesia católica, así me imaginaba a Jesús de pelo largo, con ojos celestes, como lo pinta la iglesia católica, me lo imaginaba así, que se acercaba a mí y yo podía hablar a él y hacerle muchas preguntas, y en ese momento no sé qué discordia había de la tele, de una pavada, pero que nadie sabía cuál era la verdad, y yo decía, yo le puedo preguntar a Jesús qué pasó en verdad. ¿Qué pasó? Que hoy no es importante, ni me acuerdo qué era, pero ponele que en ese momento estaba preso Menem en Don Torcuato, y yo decía, yo le voy a preguntar al Señor si Menem es culpable o no, o algo así, pero me imaginaba y me emocionaba saber que iba a estar con el Señor y ver la gloria de Dios y poder hablar con Jesús y poder adorarlo. Y después cuando fue pasando el tiempo, que fui madurando, y en ese tiempo no sabía nada de la palabra de Dios, y hoy creo que tampoco sé nada, pero sé un poquito más que cuando tenía 14 años, y me imaginaba en que Dios se acercaba y que podía hablar con Jesús, y hoy mismo me sigo imaginando lo mismo, me sigo imaginando en estar en el cielo y poder yo acercarme a Jesús, y sabemos que en el cielo vamos a tener coronas como premio, y sabemos que esas coronas no las vamos a guardar diciendo, mirá las coronas de oro que tengo, sino que esas coronas las vamos a dar a Jesús para adorarle y para glorificar a Dios. Y yo ahora con esto que sé de la Biblia, de las coronas y los premios y demás, les puedo asegurar que lo más lindo es pensar en cómo vas a ir a Dios, acercarte, ver todo su esplendor, toda su gloria, cómo vas a poder ir, ver y hablar con Jesús y que Él muestre toda su sabiduría, toda la sabiduría que vemos un poquito solo en los evangelios, que vemos un poquito de toda la sabiduría que tiene Jesús. Eso es lo más motivante de saber que si hoy ya no estoy más en la tierra, voy a estar allá en el cielo. Y no quiero decir que piensen en, bueno, mejor que nos muramos todos, aunque el vivir es Cristo y morir es ganancia, decía Pablo, no estoy diciendo que nos tenemos que morir ahora, pero sí pensar todas esas cosas, qué lindo es. Así que Dios, acá Santiago nos dice algo tan lindo que pensamos, algo tan lindo que decimos acercarnos a Dios. Acá Santiago dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Es tan simple como acercarse a Dios con sinceridad para que Dios se acerque a nosotros. Lo peor del infierno es que Dios no se puede acercar a nosotros. Lo mejor del cielo es que Dios se puede acercar a nosotros. Y acá Santiago está diciendo, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Es algo tan simple como acercarse a Dios con un corazón sincero. En Hebreos 10:22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. En Salmo 73:28 dice, pero para mí estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas sus obras. En Jeremías, bueno, no tengo Filipenses. En Jeremías 29:13 dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Hermanos, para encontrar a Dios tenemos que buscarlo con un corazón sincero, tenemos que buscarlo con un corazón que no tenga conflictos con un hermano, buscarlos con humildad, buscarlos con arrepentimiento de pecado. Y ahí podemos hacer el cuarto punto, que es
acercarnos a Dios. Entonces, hermanos, les dije que iba a ser un mensaje corto. Creo que hoy la aplicación es clara y es, si querés la paz y la gracia de Dios, debes terminar con los conflictos y las guerras con otras personas. ¿Cómo? ¿Cómo podemos abandonar eso? Humillándonos, arrepintiéndonos de pecado y acercándonos a Dios. Y quizás hoy estás acá y no conoces a Cristo y decís, bueno, sí, obvio, no tenés que tener problema con otra persona, y eso es muy importante, pero hay algo mucho más importante que nos enseña la Biblia, que es por qué queremos hacer esto y por qué somos cristianos y por qué seguimos la Biblia, y es porque Cristo vino a morir en la cruz por nuestros pecados. Quizás, como decía, vos estás aquí, no conoces a Cristo como Salvador, quizás estás acá y decís, no entendí nada de lo que dijiste. Y quizás sos cristiano y decís, no entendí nada de lo que dijiste igual, que es válido. Pero hermano, Dios tiene un plan para todos nosotros, un plan que, como decía, cuando tenía 14 años yo lo pude escuchar después de jugar un partido de básquet que fue predicado muy claro, y hablaron de Juan 3:16, en donde dice que Dios mandó a su único Hijo a morir para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Entonces, ¿qué debemos hacer para ir al cielo, en donde vamos a estar cerca de Jesús, en donde vamos a poder ver la gloria de Dios? Es creer que Dios envió a su Hijo que está dentro de la Trinidad, que es Dios, a ser hombre, a hacer su ministerio aquí en la tierra y a morir en la cruz injustamente. Vino a morir siendo justo, siendo santo, no teniendo pecado. Murió en la cruz y cargó todos los pecados nuestros en su corazón. Y a Él lo maltrataron, a Él le pegaron, a Él lo juzgaron, pero lo que más le dolió fue cuando cargó todos los pecados del mundo dentro de sí. Pero tenemos una buena noticia, que pasó todo eso, al tercer día Jesús resucitó venciendo la muerte y el pecado. Lo venció. Y hoy Dios, si mira a cualquier hombre, lo ve sucio, lo ve con pecado, y Dios no puede estar con el pecado, pero lo pone enfrente a Jesús después de su sacrificio. Y si vos creés que Jesús es el único que puede salvarte, Dios te puede ver limpio y te puede aceptar. Entonces, hoy hermano, hoy si no conoces a Cristo, te animo a que estando ahí sentado podés pensar estas cosas, y si querés hablar después del mensaje, podés hablar con el pastor Andrés, que en un momento va a venir, podés hablar conmigo o con quien te sientas cómodo de esto que estoy diciendo. Ahora, hermanos, si sos creyente, te animo a buscar la paz y la gracia de Dios por medio de eliminar los conflictos que tenés con un hermano. Te animo a buscar la paz y la gracia de Dios humillándote ante Dios. Te animo a buscar la paz y la gracia de Dios arrepintiéndote de tus pecados y acercándote a Dios. Dios no quiere que pelees, Dios no quiere que estés enemistado con otros hermanos. Dios lo que quiere es que estés en plena comunión con la otra persona. Y en un momento dice, si vos estás bien con las otras personas y dejás de seguir los deseos carnales y vas a los deseos espirituales, podés pedir para que Él pueda darte, para que vos te puedas acercar y Él se acerque a vos. ¿Sí? Vamos a orar y terminamos. Querido Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, porque podemos abrir la Biblia, porque podemos abrir tu palabra, Padre, y podemos estudiarla, podemos escudriñar cada versículo, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, porque
porque tú nos cuidas, porque eres nuestro Padre, porque eres todopoderoso. Te damos gracias, Señor, porque podemos ir a ti en oración y tú nos escuchas. Te damos gracias, Señor, porque nos podemos acercar a ti y tú te acercas a nosotros. Te pedimos, Señor, ese corazón sincero. Te pedimos, Señor, que podamos ver ese conflicto que tenemos dentro de nosotros, Señor, y poder arreglarlo. No queremos guerra, Señor, sino queremos paz con el hermano. Queremos hallar gracia y paz de ti, Señor. Queremos ser humildes, Padre. Te pedimos que nos ayudes. Es muy difícil para nosotros dejar la soberbia. Sabemos que sin tu ayuda es imposible. Te pedimos perdón, Señor, por aquellos pecados, aquellos deseos egoístas que están dentro nuestros. Te pedimos que nos ayudes a eliminar esos conflictos. Y te damos gracias, Señor, porque nos podemos acercar a ti. Te pedimos, Padre, que podamos aplicar estas verdades a nuestras vidas. Y te pedimos, Padre, si alguien no conoce a Cristo esta mañana, que pueda quebrantar su corazón, Señor, y se dé cuenta que el plan maravilloso que diseñaste, aunque no lo merecemos, es a favor nuestro. Te pedimos ahora, Padre, una vez más, que podamos aplicar las verdades de tu palabra a nuestras vidas. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.